Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una conferencia más de conocimiento de sí mismo. Seguimos aquí en Bello, muy contentos con este ambiente natural. Y vamos a hablar sobre una conferencia muy interesante. Vamos a hablar sobre cuál es el método, cuál es la didáctica que nosotros podemos llegar a desarrollar para poder despertar nuestra conciencia. Y también vamos a hablar sobre lo que son las dos conciencias. Para esto me acompaña el día de hoy mi compañera Lorena Valencia. ¿Cómo está Lorena? Muy bien, ¿y tú? Bien, Lorena, muy contenta de estar aquí con ustedes. A mí también me da mucho placer acompañarlos y poder compartir ese conocimiento con todos los que nos ven. Ok. Lorena, pues como ya lo dijimos, vamos a hablar sobre ese método o ese paso a paso para poder despertar la conciencia. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, primero tenemos que recordar, para los que ya hemos venido viendo las conferencias, que nosotros tenemos un 100% de conciencia, ¿cierto? Sí. Pero ella está dividida. Un 3% de ella es libre y consciente, mientras que el otro 97% está atrapado o embotellado en todas nuestras formas de ser, todos nuestros hábitos, costumbres, pensamientos, ideas, creencias. Todo eso es ese 97% de conciencia. Entonces ahí vamos a ver la diferencia entre conciencia objetiva, que es ese 3%, y conciencia subjetiva, que es ese 97% que está atrapado en todas nuestras formas de ser. Ok, eso lo hablábamos inclusive desde las primeras conferencias, cuando se decía que el ser humano tiene tres partes, ¿no? Y que entonces está el cuerpo físico, está el 97% que atrapado en el ego, que eso vendría siendo... Exactamente, eso sería la conciencia atrapada. La conciencia atrapada. O la subconsciencia. La subconsciencia. Y ya el 3% que es lo único realmente consciente dentro de nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa con esa subconsciencia? Esa subconsciencia es como si atrapáramos en una botellita una luz. Entonces, esa luz nosotros tenemos que liberarla. Por ejemplo, a un niño pequeño de, digamos, 3, 4 años, alguien malintencionado le enseña a decir una grosería. Entonces, ¿qué pasa con este niño? El niño la empieza a decir sin conocer que eso es malo, que eso no está bien. Entonces, así mismo pasa con la conciencia que está atrapada en este defecto, o sea, en un defecto de lujuria, en un defecto de ira, de antipatía. Él le da la energía para que se manifieste, pero no es consciente de que está haciendo algo equivocado. Entonces nosotros tenemos que aplicar esa conciencia, tratar de activar ese 3% para poder que ese resto, ese 97% pueda ser liberado. Pueda ser liberado de esa cárcel a la que no sabe por qué está ahí. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un problema como el alcoholismo, esa persona actúa bajo ese condicionamiento en el que lo tiene su ego. Entonces él, sin querer o queriendo, tiene todas las justificaciones, que porque está haciendo frío, que porque está haciendo calor, que porque está lloviendo, que porque está solo, que porque está acompañado, para ir a hacer esa cuestión de tomar alcohol. Y así mismo el que es iracundo, y así mismo el que es lujurioso, y así mismo el que es antipático o es soberbio. Todas nuestras formas de ser son mecánicas y actúan de acuerdo a ese condicionamiento que nos ponen, nos hacen actuar de una manera determinada. Mira que eso que tú dices es muy chévere, porque generalmente uno cree que es muy consciente de sus actos. Generalmente, o sea, la mayor parte de la gente cree que si tomó una decisión la tomó porque estaba muy seguro de que debía tomarla. Y que había evaluado de pronto todas las variables y que bueno, una cantidad de cosas. Pero ahí es cuando uno va dándose cuenta que realmente la vida, en la vida uno anda muy dormido. Exactamente. Y también me llamó la atención eso que dijiste, esa esencia es muy inocente. Y entonces ella simplemente actúa a lo que yo la condicioné. Exactamente. Si yo le dije a usted, este 3% se va a dedicar a decir mentiras, pues eso es lo único que hace. Eso es lo único que va a hacer, sin saber que es algo malo. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como seres humanos, tenemos un proceso, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nace una nueva vida, un bebé, ese bebé viene con su conciencia despierta, y con decir esto no quiero decir con su 100%, me refiero al 3% del que hablábamos ahorita, de la conciencia objetiva, viene despierto. Entonces, ¿qué pasa? Los adultos tendemos a pensar que es débil, que es vulnerable, que es inconsciente, sin saber que en realidad es mucho más consciente que
que todos nosotros. los que estamos viéndolo a él creyendo que no sabe. Pero ¿qué pasa? Ese 3% de conciencia viene despierto en todos nosotros cuando nacemos, en todos. Y eso nos permite ver cosas que a medida que va pasando el tiempo vamos perdiendo. Porque esa conciencia se va atrapando por todas esas formas de ser, porque de los 0 a los 7 años se forma algo que se llama la personalidad. Sí. Entonces ahí, a través de la imitación de ver los comportamientos de los padres, de los familiares, de los amigos, de la sociedad en general, Sí. la cultura, entonces nos vamos apegando a ciertas cosas y ya las asumimos y actuamos de acuerdo a ese condicionamiento. Por eso, como te decía, entonces siempre actuamos de la misma manera, siempre nos lleva a actuar de la misma manera porque ya tenemos como el chipcito ahí, Sí. entonces no vemos otra forma de hacer las cosas. Bueno, ahí tú estás diciendo que entonces esa conciencia objetiva empieza a dormirse. O sea, poco a poco se va durmiendo y que al comienzo estaba despierta, ¿sí? No. Bueno, sí, se va durmiendo. La objetiva, que es el 3%, al inicio es más como que se hace sentir más porque está completamente despierta, pero nosotros como nos arraigamos a unas costumbres culturales, entonces vamos tomando decisiones equivocadas. Eso que nosotros creemos que somos muy independientes, que tenemos ese libre albedrío, y todo lo tenemos, sí. Pero ¿qué pasa? Para que el libre albedrío actúe realmente, necesitamos que la conciencia participe. Mientras tanto, estamos haciendo algo mecánico, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando de ese proceso de prestar atención a lo que estamos haciendo. O sea, porque, por ejemplo, uno está, digamos, lavando la loza, ¿no? Entonces, mi conciencia estaría activa, según lo que hemos visto en otras conferencias, si yo estoy viviendo el instante, ¿cierto? Pero de lo contrario, mi conciencia está simplemente... Estoy en piloto automático. Ah, ok. Ya, estoy ahí hasta renegando porque me tocó a mí lavar la loza. Entonces, veamos que, por ejemplo, el caso del bebé que te estaba poniendo ahorita, el bebé cuando nace es clarividente. Él puede ver muchas más cosas que nosotros no podemos percibir. Por ejemplo, él puede ver, porque el bebé tiene ese 3% de conciencia, pero como aún no ha fabricado lo que se llama la personalidad, entonces los yoes o las formas de ser que va a tener durante su vida, o esas cosas que va a aprender, aún no se pueden reincorporar, porque aún no tiene esa parte. Entonces él, al verlos, llora, grita, y los papás piensan que es que tiene hambre o que está enfermo, que nosotros desconocemos muchas cosas. O sea, ellos no han entrado a bañarse de esta máquina y están por ahí volando. Están por Y el ahí niño los rondando, ve. esperando, el bebé los ve y se asusta porque son cosas feas. Sí, claro. Sí, porque son hábitos feos, entonces para él simbolizan algo feo. Lo mismo que pasa cuando un bebé ve a una persona y ahí mismo se pone a llorar. Sí. Entonces, porque le ve ciertos yoes que lo asustan. Claro. Entonces, nosotros, los que tenemos que despertar la conciencia realmente somos nosotros. Tenemos que iniciar por reactivar ese 3% de conciencia que tenemos ahí dormida y atrapada, porque por el desuso, porque nosotros siempre podemos elegir hacer el bien o hacer el mal, y siempre tendemos a irnos por el lado equivocado, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos tratando de buscar en nuestro interior esa verdad, Sí. esa conciencia se va a ir despertando. Ok. Bueno, ¿cuál sería entonces, digamos, ese método para poder hacer con cada una, ¿no? Porque fíjate que para la conciencia objetiva me imagino que deben haber unas técnicas, y para despertar la conciencia objetiva y para liberar la conciencia subjetiva, pues ya tiene que haber otra didáctica, ¿sí? Exacto, hay dos puntos diferentes, pero antes de explicarte esto, es importante que recordemos, porque es algo que ya hemos visto, que hay tres aspectos que, obviamente, como les decía, venimos con nuestro 100% de conciencia, el 3% despierto y el 97% todavía ahí esperando entrar. Sí. Pero en el proceso de la vida se da todo el tema que este 97% se va manifestando, se va robusteciendo, nos vamos volviendo más egoicos, Sí. cada quien con sus características, obviamente. Pero al momento de desencarnar, ¿qué pasa? Van a morir tres cosas. Va a morir el cuerpo físico, Sí. también va a desaparecer el fondo vital, que es lo que le da la vida y la salud a este cuerpo físico, y por otro lado, también va a morir la personalidad. Ah, ok. Entonces, esa personalidad muere igualmente con el cuerpo físico.
solo que se va a ir desvaneciendo a medida que ese cuerpo físico también lo hace. Entonces, si a una persona la entierran y se duró 4 años ahí metida, pues ahí va a haber ese proceso de la personalidad, que se va a sentir feliz cuando sus dolientes van y le llevan flores, lo visitan y demás, pero es simplemente una personalidad, es una energía que se va desvaneciendo en el tiempo. Ajá. Pero lo que sigue es la conciencia, es ese 3% y ese 97%. Cuando tú dices sigues, ¿qué quiere decir? Que continúa después de la muerte. Exactamente. Existe eternamente. Existe, la conciencia sí existirá eternamente. El otro 97%, que es el ego, llegará un momento en que lo eliminaremos voluntariamente o lo eliminemos involuntariamente, que es bueno, el proceso de la involución que ya hemos estudiado. Sí. Pero entonces lo que me preguntabas ahorita de qué proceso debemos hacer para activar esa parte consciente y esa parte subconsciente, Sí. la subconsciente volverla consciente, para la parte del 3%, nosotros tenemos que hacer algo muy elemental que lo hemos explicado durante todas las conferencias, que es la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Okay. Entonces, como sabemos, es nacimiento, que es la transmutación sexual en pareja, la muerte psicológica, que nos va a permitir ir reactivando ese 3% y liberando parte del 97% poco a poco, y el servicio por la humanidad, que nos va a permitir un avance en este trabajo, como cogerle amor, desarrollar ese amor hacia ese trabajo interior y hacia todo en la naturaleza y en la humanidad. Entonces, ese es el primer paso, iniciar la práctica de estos 3 factores. Por otro lado, también tenemos que cambiar nuestro centro de gravedad. Okay. Eso quiere decir como cambiar nuestras costumbres, por decirlo así, porque nuestras ideas o nuestros proyectos están siempre en lo material, en el trabajo, en la familia, en los problemas, en las obligaciones y demás. Y no es que vamos a volvernos irresponsables y vamos a dejar todo de lado, no, sino que vamos a tratar de buscar más ese conocimiento interior, de aplicarlo en nuestra vida, cambiar desde nosotros para que nuestro exterior cambie. Entonces, si cambiamos ese centro de gravedad a la conciencia, pues va a ser mucho más fácil que ese mundo exterior pueda desenvolverse con una mayor, ¿cómo se dice? Soltura. Fluidez. Okay. Mira que pues eso que tú nos estás diciendo se ha tocado ya en otras conferencias. Sería importante pues para las personas que de pronto no saben lo que es un centro de gravedad permanente, pueden ir a la conferencia número 34. Para las personas que no han visto, por ejemplo, o no saben cuáles son esos 3 factores de la revolución de la conciencia, podrían referirse a la conferencia número 17, y así pues como que todas las conferencias terminan enlazándose unas con otras. Exactamente, como complementándose para que quede más claro. Sí, pero entonces digamos que como en una gran conclusión de cómo podríamos despertar nuestra conciencia, es dedicándole tiempo. Básicamente, sí. O sea, quitándole el tiempo a las cosas materiales, por así decirlo, las cosas del mundo, y dedicándomelas a mí para mi crecimiento interior. Esa búsqueda de comprender y aprender cosas nuevas. Sí. ¿Esa transferencia es rápida o cómo empezamos a hacer esa transferencia? Bueno, esa transferencia es progresiva, porque no podemos pretender ya alejarnos del mundo, irnos para el monte, mejor dicho, y solos por allá para dedicarme a observarme a mí mismo. Sí, no se trata de huir de la vida cotidiana. Esta vida cotidiana nos va a servir como lo que nosotros llamamos un gimnasio psicológico, para nosotros de ahí sacar esa sabiduría, porque nosotros desde que nos levantamos, sentimos pereza de levantarnos, ya luego tenemos afán porque nos quedamos haciendo locha un rato, ya luego nos montamos al transporte y estamos criticando a todos los que se suben y se bajan del transporte, llegamos al trabajo no viendo la hora de que cuándo será que salgo, y así. Entonces, viendo todas esas actitudes, todos esos pensamientos, todas esas emociones negativas que se suceden durante el día, para transformarlas. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Ese cambio de centro de gravedad, básicamente poniendo más atención a mi mundo interior en cada momento del día. Claro, o sea, es como cambiar esa motivación que me da la vida, porque cuando uno está motivado hacia el trabajo, uno todo el tiempo está pensando en el trabajo, se levanta, hace sus planes, está proyectando lo que va a hacer mañana, todo el tiempo preocupado. Cuando uno está motivado hacia los hijos, ese es como su centro de gravedad. Es su centro de gravedad, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me motiva? Pues despertar la conciencia.
y poco a poco voy a ir sacrificando que mis amigos, que mi trabajo, para poder ir desarrollando esa motivación hacia el ser, ¿no? Exactamente, así sacrificando esas cosas de la vida cotidiana vamos a ir despertando esa misma conciencia. Ok, listo. Y para ir liberando, ya bueno, digamos que con la metodología para liberar la conciencia que está atrapada, ¿qué técnica nos recomendarías? Bueno, para liberar ese 97%, pues primordialmente activar ese 3%, o sea, lo que les decía ahorita, aplicar los 3 factores, cambiar el centro de gravedad, irnos desfascinando de las cosas del mundo. Luego, para liberar ese 97%, tenemos que aplicar la parte que es de la muerte psicológica, que es uno de los 3 factores, que es básicamente autoobservación, que es estar conscientes o mirando qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy deseando en cada momento del día, desde que me levanto, cuando salgo, cuando llego del trabajo, cuando me estoy acostando, que vienen un montón de pensamientos a mi cabeza, darme cuenta de todo eso que pasa en mi mundo interior. Eso es la autoobservación. Por otro lado, vamos a ver la reflexión, que nos va a permitir ver que, por ejemplo, el hábito de quedarse en la cama otro ratico más. Sí, otros 5 minuticos. Otros 5 minuticos. Entonces me despierto en la mañana. Lo primero que hace, la pereza. Ay, qué pereza, otro ratico. Entonces, ya luego está el afanado que ya le cogió la tarde. Ya luego está el renegón que, ¿por qué tengo que ir a hacer esto? Bueno, entonces son un montón de cosas que pasan. Entonces en la reflexión yo voy a ver, ¿por qué hago esto? ¿En qué momento se me manifiesta? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me hace pensar? ¿Cómo me hace reaccionar? Y cómo siempre me hace llegar tarde, y cómo siempre me hace quedar mal y todo lo demás, en el caso de este efecto dormilón. Pero asimismo lo podemos hacer con los detalles de la ira, las malas relaciones que me ha generado con mi familia, conmigo mismo, con otras personas. Mira que ese proceso de reflexión a veces, digamos, cuando uno lo habla así, como, bueno, hay que analizar muchas cosas, como que en el diario vivir en marcha, a veces como que uno dice, bueno, espérese, me tengo que poner a pensar, esto me va a generar estas consecuencias, esto me está haciendo este problema, esto, o simplemente con identificar que esto es un yo, ya puedo darle muerte. Sí. Es que hay 2 tipos de muerte psicológica, que eso ya también lo hemos hablado en otra conferencia. Está la muerte reflexiva o la muerte en marcha. Entonces, para el diario vivir, mientras estamos afuera en la calle, en el trabajo, porque si nosotros nos vamos como metidos en nuestro mundo interior, podemos pasar una calle y quedar. Entonces tenemos que estar tanto alertas del mundo exterior como del mundo interior. Entonces la muerte en marcha es a cada cosa que veo, madre mía, elimíname este deseo, elimíname este pensamiento, elimíname este yo mirón, este yo comprador y todo lo demás. Mientras que la que estamos hablando aquí es ya con reflexión de algo, por ejemplo, un hábito que una persona quiera cambiar, llevarlo a este proceso. Entonces reflexionar cómo, en qué momento se ha representado esa situación, cómo ha reaccionado, qué ha dicho, qué ha pensado, qué ha hecho. Entonces ver todas esas cosas para pasar a la eliminación. A cada una de esas cosas que vamos viendo, vamos a pedirle a nuestra Madre Divina, que es nuestra conciencia, esa que ya reactivamos, que elimine ese defecto. A cada una de los detallitos que vamos viendo le vamos a pedir que lo elimine. Y así vamos a ir liberando, robándole esa conciencia al ego y llevándola a la parte consciente, a la conciencia objetiva. Ok. Bueno, Lorena, no sé si tienes algo más que de pronto aportar a este tema. Bueno, yo creo que lo más importante no solo de este tema, sino de todos los temas de las conferencias del conocimiento de sí mismo es la práctica. O sea, ustedes vean, aprendan, esto es una forma de aprender, pero lo que ustedes lleven a la práctica, los desdoblamientos astrales, las meditaciones, la muerte psicológica, cualquiera de las prácticas que enseñamos aquí funcionan, pero si las aplicamos. Sí, eso mientras es cierto. que lo dejemos en teoría y nos suene bonito, pues a nadie le va a cambiar la vida, mientras que si lo aplicamos vamos a ver cómo nuestra vida se transforma, vamos a ser otras personas. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Todas las conferencias tienen como ese toque práctico, ¿no? Tienen como ese saborcito que definitivamente si lo cogemos y lo guardamos como un libro en la
biblioteca, ahí se empolva y ya listo, algún día se olvida y terminamos otra vez identificados con ese diario vivir, esa rutina. Mientras que si ponemos en práctica, fíjate que esto que tú nos estás diciendo hoy lo podemos empezar a hacer ya. O sea, desde el momento que estamos viendo la conferencia, es vivir las conferencias, o sea, vivir lo que estamos aprendiendo, no solo escucharlo, sino experimentarlo con nosotros mismos. Ok. Bueno, Lorena, yo creo que pues ahí hemos tocado, digamos que una gran conclusión de los pasos sería, pues, primero empezar a practicar todos los días los 3 factores. Los 3 factores. Así sea un poquito. Uno dice, es que practicarlo los 3 es como tan complicado. Pero fíjate que uno, pues, listo, hoy le charlo a esta persona, le digo, le invito a esta persona, me empiezo a foguear las conferencias y listo, empecé con el sacrificio. Con el sacrificio. También estoy como concentrado todo el día tratando de estar en autoobservación, de ver qué está pasando en mi mundo interior. Ese es otro sacrificio por mi propio ser. Ajá, entonces ahí, que me voy al trabajo, listo, sí tengo que trabajar, pero voy a estar como pendiente de qué más se me sale de aquí al trabajo. Exactamente, es que yo he visto que muchas personas dicen, no, pero es que yo me levanto, yo tengo que trabajar, luego ya en la noche tengo que estudiar y llego muy cansado a la casa y no me da tiempo de autoobservarme, no me da tiempo de pedir muerte psicológica. Pero es que todo ese día es la oportunidad perfecta para estar alerta de qué está pasando. Claro, ya después el ser le va a uno cuadrando como los espacios y llegará el momento en el que va a tener un poquito más de tiempo y uno va robando tiempo al ego hasta que se le empiezan a solucionar las cosas y le queda bien. Y lo del nacimiento, bueno, que no tengo pareja, listo, pues entonces pues empiece con los otros 2 y se va a dar cuenta cómo hace méritos para que le llegue esa pareja, o por lo menos puede empezar haciendo la sublimación. Exactamente, cuidando su energía. Listo, ese es el primer paso. El segundo paso, transferir el centro de gravedad permanente, como ya lo explicamos. Y el tercer paso, entonces, bueno, fíjate que lo de la muerte psicológica está metida dentro de los 3 factores. Entre los 3 factores. Entonces, básicamente es practica los 3 factores y muera psicológicamente, es que la muerte psicológica es la base de ese conocimiento. Sí. Sin muerte psicológica no hay nacimiento. Y si no eliminamos ese egoísmo, pues va a ser muy difícil servir a la humanidad. Sí. Entonces es la base. Empecemos por ahí, tratemos de observarnos, de ver nuestro mundo interior para poder transformarnos. Ok. Bueno, Lorena, entonces yo creo que muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes también por acompañarnos en estos videos. Nuevamente les recordamos, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, pueden acceder a nuestra página en internet, pueden escribirnos a nuestro canal, pueden hacernos preguntas a través de WhatsApp, pueden llamarnos, asistir a las conferencias presenciales. Bueno, realmente hay muchas opciones para que ustedes sigan indagando, sigan profundizando sobre este conocimiento. Bueno, no siendo más, entonces muchas gracias y hasta pronto. Que estén muy bien.